Esta ocasión, bueno, pues queremos iniciar nuestro día con música soothing melody, eh, o melodía suave para el alma, y ver que nuestro plan para en cuanto a la didáctica, la matemática, la ciencia de datos, la promoción de la ciencia libre y la comunicación científica, el desarrollo del pensamiento computacional. Hoy queremos entonces ver que debemos de empezar con hablar un poquito más sobre generar mapas conceptuales a través de la librería NetworkX. Entonces aquí, bueno, ponemos en primera instancia ese, y esa es lo que queremos arrancar hoy. Y entonces empezamos hoy en el tutorial. Entonces nos vamos aquí dentro de la página de NetworkX o Red X, para la red de análisis en Python, el desarrollo del pensamiento analítico. Bueno, pues aquí nos muestra en el tutorial que esta guía nos puede ayudar a empezar con esta librería llamada NetworkX. Empezamos creando un gráfico, crear an empty graph with no nodes and no edge, es decir, un mapa conceptual, pero que no tenga nodos y que no tenga vínculos. Entonces simplemente importando NetworkX y generando la variable g a través de la clase graph. Entonces así creamos entonces ese objeto graph vacío o empty graph, un empty graph. Empty graph. Entonces vamos a hacer eso primero. En esa práctica pues aquí yo, bueno, la voy a hacer como casi siempre como para enseñar directamente. Mira Google Colab, que se vuelve una plataforma excelente para la enseñanza. Entonces poner Colab research o investigar google.com. Practicar mucho en la escritura de esta página, que se vuelve una herramienta muy buena para la enseñanza y la investigación. Y bueno, pues ir de pronto a Google Drive y abrir ahí un nuevo cuaderno para que te lo guarden en el correo institucional asociado a tu Drive, y le das nombre. Entonces aquí dices, bueno, pues práctica con NetworkX. Entonces lo ponemos práctica con NetworkX. Simplemente creating empty graph, un gráfico vacío. Y bueno, pues le dices import NetworkX, network de trabajo, NetworkX como NX, generalmente es importar con ese seudónimo. Creas la variable g a través del operador de asignación igual, y llamas a la librería con su seudónimo NX, y llamas a la clase graph, y cuando le pones los paréntesis de notación funcional, eso te permitirá esa clase importarla e instanciarla, es decir, crear un objeto particular de la clase grafos. Así le das play, y hasta aquí entonces tendríamos un grafo vacío. Y mire que cuando nos da el chulo es porque efectivamente lo hizo. No olvides que tienes que dar Shift Enter para ejecutar la línea de código. Y para avanzar más en nuestra clase, que esta parte ya la hemos hecho en otro video, él nos dice que by definition a graph is a collection of nodes, vertices, along with identify pair of node called edge link, etc. In NetworkX, nodes can be any hansable objects, a text string, an images, an XML objects, another graph, a customized node objects. Entonces, por definición, un grafo es una colección de nodos, no vértices, en los que ponemos los conceptos,
a lo largo de pares de nodos vinculados por edge o links. Y en NetworkX los nodos pueden ser cualquier Ansible objects y un texto o una cadena en ellas, o una imagen o un XLM objects, otro grafo y personalizar los nodos como objetos. Python no, el nonce en Python, la notación, el objeto non en Python no es permitido para los nodos. Es determinar si una función opcional de argumentos tiene asignación en muchas funciones. Entonces no vamos a utilizar ese non para llenar algún nodo vacío. No lo van a permitir en Python. Y ahora sí, pongámosle nodos. Entonces el grafo G que acabamos de crear crece de varios modos. NetworkX incluye Graph Generators Functions, funciones para generar grafos, y facilidades para leer y escribir grafos en muchos formatos. Para empezar, otra vez, nosotros buscaremos una simple manipulación y usted puede adicionar nodos uno a la vez. Entonces aquí podemos decir g.addNode cuando va a generar nodos uno a la vez. You can add one node at a time. You can add one node at a time, uno a la vez. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues llamamos al objeto G y con notación de punto llamamos al método addNode y entre paréntesis le decimos que queremos meter en ese nodo, que puede ser un int o un string. Entonces vamos a ponerle aquí ese. Entonces, bueno, pues le ponemos g.addNode, él no lo completa, quiero addNode, add-node, y le voy a poner que le voy a agregar. Entonces allí está hablando de lógica, entonces vamos a ponerle lógica matemática. Entonces será una cadena de caracteres, delimitamos con comillas, lógica matemática, como el primer nodo, uno a la vez. Entonces aquí si corremos, él nos va a adicionar ese nodo. Entonces ya con eso no nos lo muestra, pero lo ha adicionado. Después él nos dice, pero o puede add node o adicionar nodos desde un iterable que los contiene, o contenedor, tales como una lista de Python. Entonces yo puedo tener esos nodos en la lista de Python. Entonces bueno, pues aquí nos dice lo puedo hacer, pero con el método addNodesFrom, y aquí ya la evalúa la función en una lista de Python, es decir, una estructura de datos delimitada por corchetes y los datos separados por coma. Entonces aquí, bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces aquí nos vamos otra vez a la práctica, lo ponemos aquí de segundo. Le decimos, bueno, pues, control Z, aquí. Entonces g.add-node-from, es decir, adicionar nodos desde una lista de Python. Entonces lista de Python ponemos corchetes y ponemos los elementos que queremos. Entonces en lógica matemática, por ejemplo, hay tres subsecciones, que es bueno, revisemos esa estructura conceptual acá de nuevo en el contenido del curso de matemáticas que estamos dando para ciencias económicas. Entonces aquí decimos, bueno, es que el concepto principal es lógica matemática y teoría de conjuntos. Entonces está la primera subsección, que es lógica matemática, la otra es inferencias y métodos de demostración, y la tercera es teoría de conjuntos. Entonces aquí le ponemos lógica matemática. Entonces el primer concepto es lógica matemática y teoría de conjuntos, y las subsecciones son lógica matemática, el otro es inferencias y métodos de demostración,
y métodos de demostración, y aquí le ponemos coma backslash o slash inclinado a la izquierda, y luego el tercero, que es teoría de conjuntos. Y es muy importante esta librería porque nos permite efectivamente estructurar todo lo que vas a estudiar. Entonces, en realidad, hacer mapas conceptuales es una cosa muy importante para el aprendizaje de cualquier materia. Entonces, este se vuelve como un elemento articulador para las metodologías de estudio en matemáticas en cualquier área. Aquí nos dice que you can also add nodes along with nodes attributes if your container yields those tuples of the form paréntesis not comma not attribute dix. Entonces aquí nos dice que con add node from, otra vez con ese método, yo puedo dar una lista de tuplas, y esas tuplas tener o pares ordenados, tener un entero y luego un diccionario que me especifique el color del nodo. Entonces podemos, entonces en realidad es una lista de Python de pares ordenados donde queremos que va en el nodo y luego el color especificado a través de un diccionario de Python. Entonces vamos a hacer esa parte, practicarla acá. Entonces vamos a ir hasta allá, acá otra vez a la práctica acá. Decimos, bueno, pues g punto add guión bajo nodes from, entonces otra vez es el método, el mismo método, solo que aquí ya le vas a entregar una lista de Python, entonces corchetes de pares ordenados, entonces un par ordenado, dos pares ordenados, hagámosle 3 pares ordenados. En esos pares ordenados vamos a poner las subsecciones que es para lógica matemática. Entonces vamos a poner que al menos 3, en realidad son 11. Aquí nos vemos en el libro, son 11 subsecciones. 11 subsecciones de acá, desde la subsección sobre elementos de lógica y la subsección sobre negación de proposiciones. Entonces son 11, entonces serían 11 pares ordenados. Entonces me diría, bueno, pues en el primer par ordenado, ¿qué va? Pues va lo que va a ir en el nodo, en el concepto, que es el título, que es el título de la subsección, que son los elementos de la lógica. Entonces le pones acá los, como entre comillas simples, los elementos de la lógica. Eso es lo que va a ir. Luego coma y un diccionario para especificar el color. Aquí luego en la otra subsección, vamos a ponerle aquí operaciones lógicas, y tablas de verdad sería el tercero. Entonces comillas simples, operaciones lógicas, y en el otro, bueno, coma y llaves para especificar el color, y en la tercera vamos a poner operaciones lógicas, perdón, tablas de verdad. Entonces tablas de verdad va a ser el tercer concepto. Entonces tablas de verdad, coma, un diccionario, y entonces aquí le ponemos backslash cambio de línea. Esto me sirve mucho para poder que aquí que voy a llenar no se nos llene la línea de código y podamos visualizarlo todo. Entonces aquí le ponemos qué color, le ponemos parámetro color en inglés, 2 puntos, y el valor, que es el color. Bueno, quiero que sea rojo ese nodo. El siguiente quiero que sea color 2 puntos, comillas simples, green, y el tercero que sea entonces otra vez comillas simples, color 2 puntos, y este que sea bueno, green, bueno, red, yellow, y ya con eso tenemos esa tercera manera. Entonces luego corremos, él nos dice, bueno, pero graph no tiene atributo add not from. Vamos a ver qué fue lo que sería. Le pusimos atributo add not
from, paréntesis, no le veo cómo queda. Vamos a ver, tablas, aquí es tablas, bueno, aquí tablas de verdad. Enfrentar los errores es una parte muy importante en el aprendizaje del manejo de este lenguaje Python. Aquí nos dice que es un error de attribute error, ese error, y nos dice aquí en la nota final que graph, los objetos graph, el objeto graph no tiene, has no attribute add not from. Entonces miremos a ver, add not from, pero si está bien, no le veo como cuál es el problema, que no nos quiera, siendo que si tiene add not from, o de pronto es que no lo podemos llamar dos veces. De pronto es que no lo podemos llamar dos veces, entonces podría ser que estos otros tres, esta otra lista, control X, la vamos a adicionar a esta, entonces lo ponemos control enter y más. Y las listas de Python las podemos adicionar o concatenar con el operador más o plus, y ya lo borramos y le damos otra vez play, y nos sigue diciendo que no, que sigue siendo error de atributo, porque dice que add not from no tiene el objeto graph, no tiene has no attribute add not from. Entonces, como si hubiera copiado algo mal, add not from, pero yo no veo porque así se llama el método. Iremos a ver, add not from, miremos a ver si, pongámosle otra vez g.add y que él nos complete para ver. Es que es add nodes from, sí, es agregar no nodos sino nodes, es decir, nos faltó por el plural, no lo aceptó. Es por el plural, porque el método es en plural, no adicionar nodos desde una lista, porque es que vas a adicionar muchos. Entonces es que uno puede adicionar uno a uno o adicionar muchos. Bueno, entonces aquí ya tenemos esa parte, y luego ya nos dice, bueno, not attributes are discussed further below. O sea, los atributos para nodos son discutidos abajo, no posteriormente, further below. Nodes from one graph can be incorporated into another. Los nodos desde un grafo pueden ser incorporados dentro de otro. Entonces los nodos de un grafo pueden ser puestos o metidos en otro. Yo no lo acostumbro a hacer, pero es bueno como uno leerlo, de que yo puedo generar, aquí genero otro, que pongo nx con path graph, y luego adiciono nodos de h. Entonces como que creo un grafo h, pero con el método path graph, y luego creo un objeto g, un grafo g, adicionándole los nodos desde ese objeto h. G now contains the node of h as node of G. Entonces G ahora contiene los nodos de h como nodos de G, y en contraste usted puede usar el grafo h como un nodo de G. También puede hacer eso así con addNode h. Entonces que G le agrega con este método addNode a h. Entonces que puede mostrar para adicionar los nodos de h a los de G. Una forma muy bacana que probablemente necesitemos después. The graph G now contains h as a node. This flexibility is very powerful as it allows graph of file, graph of function, and much more. It is worth thinking about how to structure
your application so that the nodes are useful entities. Of course, you can always use a unique identifier in G and have a separate dictionary keyed by identifier to the nodes information if you prefer. You should not change in node object if they has depend on its content. Ahora veamos lo de los vínculos. Entonces los edge. Entonces a G puede adicionársele o hacerlo crecer adicionándole vínculos uno a la vez, at a time. One edge at a time. Un vínculo a la vez. One edge at a time. One edge at a time. At a time. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues con add edge. Ya no es el método add node, sino add edge. Y le pone los nodos que quieras ponerle. Aquí ponemos dos vínculos. Vamos a vincular al 1 con el 2. Entonces le pones los dos vínculos que quieres agregar. O los dos conceptos que quieres vincular. Separados por coma. Entonces aquí vamos a ponerle, bueno, pues en nuestro mapa conceptual, yo le digo, bueno, pues g.add _node, ya en singular cuando es uno solo y es un vínculo entre qué conceptos. Pues queremos vincular a lógica matemática y teoría de conjuntos con lógica matemática. Entonces a todo entonces lo copiamos porque es una cadena muy larga. Entonces aquí lo ponemos control V, coma, este otro que es lógica matemática, la subsección. Entonces esos van vinculados y lo corremos ahora y ya él nos dice, bueno, type error, nos dice que un error ya no es error de atributo, es decir, un error de que utilizamos una función que no hay las funciones acá asociadas a un grafo lo llaman atributos. Entonces por eso nos aparecía attribute error. Entonces cada vez que nos aparezca attribute error es porque se refiere a que estamos utilizando un atributo que no existe para el objeto que estamos utilizando. Entonces y lo único que corregimos en ese atributo fue el nombre de la función, el nombre del atributo. Y aquí, bueno, pues el error type error. Entonces type error nos dice, bueno, pues graph add.node, ya todo esto toma dos argumentos posicionales, pero 3 fueron dados. Entonces se debe dar nada más 2 conceptos a vincular y él dice que hay 3. Yo aquí veo 2, toda esta cadena y esta otra. Vamos a ver qué será lo que no le gustó. Corrámoslo de nuevo a ver. Yo no veo sino 2. Dice but 3 were given. But 3 were given. Pero 3 fueron dados. Entonces le dimos más a esa función add node 2. Bueno, pero es que no es add node, es que es add edge, porque estamos agregando es vínculo, no nodo. Sí. Entonces acá ahora sí nos da chulo. Entonces hemos agregado ahora sí el vínculo entre esos dos conceptos. Y nos dice que también podemos by adding a list of age. Entonces que podemos darle una lista de pares de conceptos vinculados. Entonces yo puedo decirle, bueno, pues es que van a ir vinculados así. Entonces le digo, entonces cuando son pares, ya son muchos, entonces le pone g.add, adicione, edges, desde, from. Entonces ya tenemos que recordar que ahí ya lo tienes que escribir en plural. El nombre de la función es porque vas a agregar muchos vínculos, entonces vas a necesitar muchos pares de conceptos a vincular. Entonces cada vínculo relaciona a dos conceptos. Entonces aquí pues en nuestra estructura conceptual esta parte de lógica matemática y teoría de conjuntos va relacionada con lógica matemática, eso ya lo hicimos. Pero también lógica matemática y teoría de conjuntos va relacionada con la segunda sección, que es inferencias y métodos de demostración, y ella también va relacionada con teoría de conjuntos, la tercera sección. Entonces aquí vamos a ir allá a decirle esos pares. Entonces, bueno, pues le dices, vea,
le doy una lista de Python, entonces corchetes, de la primera tupla para el primer par de conceptos relacionados, la tercera, la segunda y la tercera. En el primer par pones esos dos conjuntos, entonces, esos dos, entonces estos dos que tenía antes, estos dos, control C, acá, aquí le ponemos un backslash enter para poder que sigamos en una nueva línea y las líneas de código no sean tan largas. Aquí le ponemos el otro par, entonces control V y cambiamos lógica matemática a teoría de conjuntos, que es la segunda subsección de nuestro tema. Entonces aquí lo cambiamos a híjole, él nos permite como cambiar todos a la vez y no, bueno, si le digo así control V me los cambia todos a la vez, control Z, entonces lógica matemática, vamos a decirle que aquí nos la señala a todos porque piensa que es que vamos a cambiar todos. Entonces aquí lo vamos a poner a cambiarlo nada más ese. Creo que debe haber una forma también de decirle que no quiero sino cambiar ese último. Creo que es, vamos a ver si de pronto será con la flecha arriba, con el al, no. Bueno, entonces copiémoslo completo por ahora. Entonces le decimos que el que queremos es teoría de conjuntos, y luego sigue, la tercera es inferencias y métodos de demostración. En realidad este es el tercero, control X, lo ponemos aquí, coma, ese es el tercero, y aquí va es inferencias y métodos de demostración. Entonces aquí va inferencias y métodos de demostración. Entonces aquí y métodos de demostración lo hemos escrito con minúscula, entonces los escribe siempre de la misma manera. Y aquí lógica y teoría de conjunto, entonces aquí simplemente coges control C, otra vez nos cogió todos los de por allá, aquí le ponemos control V. Entonces aquí ya y en también le ponemos un backslash enter para que no se nos alargue la línea de código y así nos quede en cada línea un par de conceptos vinculados, un par de conceptos vinculados y un par de conceptos vinculados. Entonces así ya tenemos todos y ya no lo necesitamos, entonces ya le quitamos. Bueno, entonces así hemos dicho que podemos agregar nodos desde una lista de Python y agregar edge o vínculos desde una lista de Python de pares. Corremos y ya lo tiene listo. Y todavía no hemos visto el mapa. Vamos a él también nos dice que que también puede agregar los vínculos de otro grafo H. Entonces toma con h.h para tomar todos los vínculos de H y agregárselos a los vínculos de G. Entonces add h from, entonces cuando los vínculos de un mapa te pueden servir para otro mapa conceptual. Y there are no complaints when adding exciting nodes or edge. Existen complaints cuando adicionamos cuando adicionamos nodos existentes o vínculos. Por ejemplo, después de remover todos los nodos y edge, yo puedo como limpiar el mapa con este método, el método clear. Entonces aplicándole pues a G con notación de punto, ese método, el método clear, como para limpiarlo. Aquí ya nos dan como otras maneras de entregar nodos y vínculos. Aquí se nos mueve nodos y vínculos. Entonces aquí como que nos entrega es adicionar edge from 1, 2, 1, 3, adicionar node 1, adicionar edge 1, 2. Bueno, nos dan como diferentes maneras de seguir adicionando nodos y vínculos, pero ya ahora, bueno, también nos dice que el que podemos utilizar también la clase de graph, no solamente la clase graph.
examinar elementos de un grafo, podemos hacer eso también acá, remover elementos de un grafo, usar un constructor de grafos y cómo usar los nodos, bueno, qué usar como nodos y vínculos y acceder a los edge y los vecinos. Y aquí adicionar atributos al grafo y graph attributes, atributos de grafo que nos habían prometido. Pues bueno, pues los grafos cuando se crean tienen atributo graph, tiene también atributo a add nodes, add node from, add nodes from, add nodes y add nodes from, edge attribute, add edge y add edge from. Entonces recuerden que este va a ser singular y este en plural cuando vas a incluir muchos. Directed graph, multigraph, graph generator. Entonces así ya es como cuando los generaste, y después de que los generas, aquí te dice, bueno, hay que dibujar ese grafo, drawing graph. Entonces le dices que vamos a importar matplotlib como pyplot as plt. Entonces los vamos allá. Entonces ahora sí, después de dibujarlo, entonces vamos a dibujarlo. Entonces ahora sí, drawing graph. ¿Y cómo lo hacemos? Pues importando a matplotlib pyplot as plt, y cuando lo haga le dice, bueno, pues para verificar si importó de nx-pylab, usted fue exitoso, dibuje G usando uno de los siguientes. Entonces dice que G igual a nx.patternsgraph, o utiliza este otro, plt.subplot 121, o nx.draw G with label true from weight bold. Entonces a mí me gusta, el que he conocido es este. Los otros para graficar no los he utilizado. Entonces en próximos videos de pronto lo utilizaré, pero casi siempre he visto que este es el más utilizado, la función draw. Entonces así le pones nx.draw, le das el grafo, le dices que los labels o las lecturas o los nombres de los conceptos si queden encendidos, por eso pones a with labels, a ese parámetro with label en true, y from weight es font weight, o la fuente de los pesos, sea escribir como en bold, es decir, que queden en negrilla. Font weight GHT, GHT. Entonces font weight, entonces with label y font weight. Entonces vamos a ponerlo, tratar de aprenderlo. Entonces decimos así, nx.draw, notación de punto draw, le das el grafo G y le das que with label, vamos a ver si aquí le pone, te lo completa, with labels en true. Vamos a ver si lo copiamos muy bien, with con labels, o sea con etiquetas. Miremos a ver si lo copiamos, sí, with labels en true, y fonts weight en bold, y aquí fonts weight en la cadena bold, que es para negrilla. Bold, vamos a ver que aquí bold, que es para negrilla, bold, y ya él nos dice que no lo grafica. Vamos a ver, y miren cómo queda bonito. Entonces ya nos falta es que esos nodos, los puntos azules, queden más grandes para poder que la palabra teoría de conjuntos, lógica matemática quede dentro de la bolita. Y mire que nos ha vinculado a lógica matemática y teoría de conjuntos
con lógica matemática, inferencias y métodos de demostración y teoría de conjuntos. Entonces el concepto central está aquí abajito en el centro y los vinculados son teoría de conjuntos, lógica matemática y inferencias y métodos de demostración. Y el concepto principal, lógica de matemática y teoría de conjuntos. Ya nos falta es acabar de aprender a pulirlo. Entonces esta es la primera parte en la que hemos llegado hasta dibujarlo utilizando el método draw. Y los parámetros asociados a esta función draw de Network X, que son with labels y aquí se me olvida siempre, tengo que aprendérmela, es font weight. Entonces como que la fuente cual sea, como pesada, entonces como que sea que cuando lo pongo en bold, que sea negrilla. Bold es negrilla, bold, aquí le podemos poner bold, que sea negrita o negrilla, negrito. Bold, audaz también significa intrépido, atrevido, valiente, fuerte. Y ya en el próximo video ya veremos cómo mejorarlo y exportarlo en PNG o en PDF. Nos dice que como que podemos llevarlo a exportar en PNG y PDF. Aquí ya nos dice plt.show para que lo muestre y otras modificaciones que podemos hacerle. Muchas gracias.